Buen día, buen día. Vamos a presentar el día de hoy nuestra técnica de los seis sombreros para nuestro proyecto de ecocultiva, cuyo problema identificado es la falta de éxito al momento de cultivar en casa, donde los usuarios pues no llegan a buen puerto durante el proceso de cultivo. Y para empezar, vamos a arrancar con el sombrero blanco. Bueno, en la perspectiva 1 del sombrero blanco hemos visto que estudios demuestran que apps agrícolas permiten mejorar la eficiencia técnica del cultivo, lo que sugiere que la app puede aportar datos concretos para llegar a la cosecha. En este artículo hemos investigado que es de tipo cualitativo, el cual está más que nada enfocado en análisis de las reseñas de distintas aplicaciones que comparten el mismo rubro que la nuestra. En esta investigación se aplicó la metodología, como había mencionado, cualitativo exploratorio, donde hace un análisis temático y un análisis de frecuencia de todos los temas encontrados en estas reseñas. Y bueno, el proceso en realidad fue en cuatro etapas, muy sencillo. En la primera etapa, identificaron las apps en la Play Store que tenían algunas palabras clave como garden y farming. Luego, excluyeron las aplicaciones que no tienen más que nada que ver con nuestro rubro, o sea, no tienen el mismo orientación, como aplicaciones que solo identifican o aplicaciones que están enfocadas a agricultura en gran escala. En la tercera etapa se extrajeron los datos, o sea, las reseñas de estas aplicaciones, y en la cuarta etapa ya pues se realizó el análisis en base a un código que analiza los temas emergentes dentro de todas estas reseñas. Los parámetros analizados en esta investigación, pues básicamente fueron las motivaciones que tenían los usuarios para descargar los aplicativos, qué barreras dificultaban su adopción y su adaptabilidad, y qué funcionalidades facilitaban el uso o aprendizaje para utilizar estos aplicativos. Como resultados, en la investigación se obtuvieron que razones como por qué se descargaban las apps, y las funcionalidades más valoradas. De esta forma, pues encontramos que el artículo investigado tiene una gran implicación en nuestro proyecto, ya que Ecocultiva debe estar desarrollada en base a funciones que integren la información técnica clara, personalización por ubicación, recordatorios automatizados, herramientas de seguimiento, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esa sería la primera perspectiva del sombrero blanco. Bueno, siguiendo con la segunda perspectiva, yo he encontrado un artículo de Urban Garden Educación. Más que todo, este artículo se centra en la investigación eh, de identificar información y funciones que valoran los usuarios de las apps de jardinería urbana, teniendo un mixto de más de 7.000 reseñas de 14 apps de jardinería en Google Play, eh, con el objetivo de comprender hasta qué punto estas apps facilitan la educación digital y la toma de decisiones cotidianas de los usuarios. Y como procedimiento, en el artículo se seleccionan las apps, se extraen, se extrae y se limpia las reseñas de los usuarios, se escogen los temas, se codifican, se estructuran por motivaciones, fricciones, funciones útiles, y por último se da una síntesis de patrones y conteo de apariciones. En los parámetros tenemos muchos, los cuales después vamos a presentar con unas gráficas, pero los principales serían los motivos de descarga y abandono, las funciones facilitadoras que mayormente quieren los clientes, y por último las barreras, quizás unas como las interfaces complejas que mencionan aquí. Como resultados tenemos aquí estas dos gráficas del artículo, la cual en la primera presenta que el número de ocurrencias de un motivo determinado en las reseñas de los usuarios, porque que mayormente los usuarios buscan información, este, lo que indica que se perciben principiantes y buscan información práctica y sencilla. Eh, También podemos señalar que en la segunda gráfica, como para entender la parte de nuestro proyecto, necesitan algo de fácil uso, el easy to use, que es el más citado ahora. Si nos damos cuenta, vemos la información y el fácil uso. Y estas dos perspectivas deberíamos aplicarlas a nuestro proyecto. Por eso elegí estas dos gráficas, para, después de todas las reseñas de jardinería que hemos visto en el artículo, son las que más destacan de los usuarios. Bueno, continuando con el siguiente sombrero, el sombrero rojo, en la primera perspectiva hemos mencionado que, aunque es menos frecuente en estudios agronómicos, la opción de la tecnología hace también factores personales, como la motivación y la edad de ciertos usuarios, para el uso de aplicaciones agrícolas. Por ejemplo, en Nigeria, que es el artículo que vamos a ver hoy día, se encontró que la edad y la experiencia influían en el uso de apps agrícolas. Este artículo tuvo como objetivo principal la exposición de apps agrícolas, cómo este uso impacta en la productividad y eficiencia de los agricultores. La metodología aplicada pues, fue cuantitativa, porque hicimos un análisis de frecuencia, uso de modelos econométricos avanzados, muestreo multitápico y análisis de percepción subjetiva basado en el TAM. El procedimiento que se realizó en esta investigación, primero fue una selección de participantes, donde se hizo un muestreo multitápico en dos estados del país de Nigeria, claramente, donde los 380 agricultores seleccionados. Bueno, después se recolectaron los datos con un cuestionario estructurado, con datos recogidos como la edad, el género, año de experiencia, etcétera. Y pues después de eso, pues el análisis de los datos obtenidos en el cuestionario, ¿no? Donde se identificaron qué determinantes de adopción, cálculo de impacto de exposición y cálculo del factor de productividad y la eficiencia técnica. Bueno, los parámetros analizados en esta investigación fue las características personales de los usuarios, los factores institucionales de los usuarios, o sea, en donde tenían acceso a crédito, a extensión agraria, etcétera. Percepciones subjetivas, que fue lo más importante, por lo cual hemos considerado este sombrero, que es si es que consideran que tiene una facilidad la aplicación, si es que tiene un sentido de innovación, si es que perciben alguna utilidad de la aplicación y si es que el costo pues, es razonable. Las variables de uso
pues el uso la cantidad de uso que le dan a los aplicativos, el entrenamiento, la exposición y difusión social del conocimiento. Y bueno, como resultados en esta investigación se obtuvieron que la adopción depende fuertemente de factores personales, como la edad, el género, la experiencia agrícola, entre otros, ¿no? Y la exposición aumenta significativamente el uso. Si todos hubieran sido expuestos, la tasa de uso sería del 57 y 64%, es lo que estimaron en la investigación. Y los usuarios tienen mayor productividad, contra los no usuarios, contra los que no son usuarios de este tipo de aplicativos. Los usuarios, pues es claramente más alto. Y todo esto tiene implicancia en nuestro proyecto debido a que nuestro aplicativo Ecocultiva tendrá mayores probabilidades de adopción si es que logramos conectar emocionalmente con los usuarios, ofreciéndole pues, una experiencia más simple, más amigable, que transmita y seguridad al momento de cultivar. Pues de esta forma la percepción de utilidad, innovación y facilidad será determinante, ¿no? Será fructífera y, como ya hemos mencionado, llegará a buen puerto. Siguiendo con la segunda perspectiva. En este sombrero elegí, al igual que mi compañero, de la parte de África, de Nigeria, yo sé la parte de Kenia. El artículo trata sobre una horticultura afectada por la variabilidad climática, que se estudia si el usar el móvil para la información agrícola mejora la eficiencia técnica y productividad, la cual su muestra son varios agricultores de tomate y frijol, que, a ver, en palabras simples, trata sobre que si el usar el móvil eh, es mejor para estos agricultores, o sea, mejora su producción. Su objetivo principal es medir ese efecto del uso de móvil en la eficiencia técnica y la productividad de los agricultores. Tiene como procedimiento, el primero se seleccionaron el área de la clasificación, se hizo un muestreo, se calculó la productividad de cada uno de los agricultores cuando utilizan y no utilizan celular, y se dio por último un modelo en unas tablas y la productividad en otras. Como última parte tenemos los parámetros analizados que fueron el género, más que todo de edad, de educación, experiencia que también tuvieron, el tamaño del hogar, el tamaño de parcelas y más que todo esta parte del uso móvil. Como resultados, elegí esta figura 3 del artículo porque muestra un vistazo del dolor actual, lo cual la mayoría está en un rango bajo de eficiencia, lo cual muestra un mayor margen de mejora con el uso de las apps. Aquí se ve el mayor problema, lo que está en la parte de agricultores con baja eficiencia, que significa riesgos y acciones de más y que pueden haber resultados peores, lo cual nuestro proyecto podría atacar en la parte de indicadores simples, ya que en este no tuvieron el uso de celular, pero nosotros al tener el uso de celular podríamos mejorar esta eficiencia dándole indicadores simples. Por otro lado tenemos elegir la tabla 6 porque es un resultado estrella y cuantifica el antes y el después de usar el móvil para decisiones agrícolas. Se asocia un gran argumento de productividad y se ve el impacto potencial cuando el teléfono guía las decisiones del usuario. La productividad sube de una forma sustancial y además esta app que vamos a realizar, ejecutiva, podría llevar un efecto en el hogar creando unas reglas simples como que hoy riegues o no riegues o también ayudarle en la toma de decisiones de cuánto y cuánto regar en la parte de las plantas. Continuando con el sombrero negro, pues la solución que hemos pensado para la idea de solución es la mitigación del abandono de cultivo para evitar que los usuarios dejen este tipo de aplicativos o lo dejen abandonados. Y bueno, la perspectiva es la implementación de la automatización, que requiere una inversión, mantenimiento y soporte técnico, pero es una cámara de cultivo que automatiza todo el proceso de cultivo, ¿no? Y bueno, hemos tomado este artículo como base porque tiene como objetivo analizar la digitalización y automatización agrícola que ya se hace en algunas empresas de forma industrial. Genera beneficios, pero también riesgos, fallas operativas, desafíos financieros y dependencia tecnológica. Claramente, si dejamos todo a manos de la máquina, pues generamos una dependencia para el usuario, ¿no? Bueno, el procedimiento de esta investigación primero fue la recolección de la literatura científica para entender un poco cómo funciona cada cosa, y luego se clasificaron los riesgos en categorías: riesgos técnicos, económicos, riesgos sociales, riesgos ambientales y riesgos de gobernanza. Y bueno, la evaluación transversal de la tecnología, para ver cómo funciona cada elemento aplicado en la automatización, identificación de fallas frecuentes en implementaciones reales, evaluando lo que ya existe, síntesis de implicaciones y recomendaciones críticas. Y bueno, los parámetros analizados en esta investigación fueron riesgos técnicos, como había mencionado, cada uno de los riesgos y dentro de ellos su detalle, ¿no? Los fallos en sensores, dependencia de conectividad y bueno, así en cada riesgo ya mencionado previamente. Como resultados en esta investigación, tuvieron que primero, la automatización aumenta el riesgo de fallas técnicas. Los sensores pueden fallar por el clima, la humedad, existen muchos factores por los cuales los sensores pueden fallar y detectar malos parámetros. La infraestructura digital no siempre es confiable. La conectividad deficiente, fallas en la señal, puede causar interrupciones y retrasos en la pérdida de datos. El costo de mantenimiento puede ser muy, muy alto, mucho mayor al costo inicial. Muchos proyectos de automatización actuales fallan porque no consideran las reparaciones, reemplazos de algún sensor, mantenimiento de cámaras, etcétera. La dependencia tecnológica aumenta y por lo tanto la vulnerabilidad es alta. Si no hay soporte, si no hay capacitación o si no hay servicio técnico a la mano disponible casi todo el tiempo, pues el usuario puede dañar el dispositivo. Riesgos de seguridad y privacidad. Pues al ser un sistema de monitoreo ya está todo digitalizado y en la web, es susceptible a hackeos extras que modifiquen los datos o incluso que puedan perjudicar el monitoreo de las plantas.
Problemas en la escalabilidad y confiabilidad. Lo que funciona en un prototipo o ambiente controlado puede fallar en escenarios reales. Claramente lo que estamos estimando para una cámara de cultivo que automatice todo el proceso de cultivo, pues ese es en un utópico ideal en donde no haya ningún cambio fuera de la cámara, pero todo puede pasar. Riesgos de sostenibilidad, donde la generación, pues el consumo energético elevado y dependencia de repuestos. Claramente es un análisis del comportamiento del usuario. Y bueno, todo eso tiene una implicancia en nuestro proyecto porque nosotros planeamos hacer una cámara de cultivo en donde el usuario pueda solamente ingresar su semilla y que toda la cámara se encargue de todo el proceso y el usuario solo tenga que cosechar y se lo notifique. Es un poco soñador, pero necesitamos hacer este tipo de análisis previo, evaluar los riesgos y para poder considerarlo en la hora de nuestro desarrollo de la cámara de cultivo específicamente, que es un extra del aplicativo Ecocultiva. Siguiendo. Bueno, siguiendo con el siguiente artículo, traducido del inglés, menciona avances recientes en la detección de enfermedades de las plantas, los desafíos y oportunidades. Este artículo trata sobre una revisión de benchmarking que compara modelos en datasets de laboratorio versus modelos de campo y analiza los trade-offs de despliegue como el costo, la velocidad y la usabilidad. Su objetivo principal es identificar estos riesgos de llevar estos modelos de detección de enfermedades desde condiciones de laboratorio a imágenes reales de campo, como iluminación, fondos, complejos, etapas de crecimiento, cuantificando la caída de desempeño y ofreciendo criterios para los despliegues prácticos. Más que todo, mostrar una caída de desempeño de estos modelos y campos con los límites de detección y localización. Su metodología fue revisar el benchmarking más las arquitecturas en datasets de laboratorio versus el campo y compararlas, ¿no? La clasificación versus la detección. En el procedimiento, que fue en etapas, tuvimos la selección del dataset, la comparación de modelos del dataset, el análisis de caída de rendimiento al pasar escenarios reales, la evaluación de tareas, clasificación, síntesis de trade-off de despliegue, métricas, accuracy, que tenemos en la parte de parámetros, la complejidad ambiental controlados en N de puras transformers, en la arquitectura, la complejidad y las dimensiones. Continuamos. Bueno, tengo dos tablas. La primera resume un vistazo de los trade-offs, de la parte que nosotros vamos a usar el teléfono, pero también mostraría un riesgo de qué ciertos teléfonos deberíamos escoger para usar nuestra aplicación, ya que aquí muestra un riesgo de que hay algunas imágenes que no detectan de todo esto y no podrían, como dice el título, detectar las enfermedades de las plantas. Continúa. Y la siguiente figura, podemos mostrar dónde está Ecocultiva en el mapa, que nosotros trabajamos en el cuadrante de RGB más Deep Learning, dijeron en el smartphone, que lo usan hoy en día en casa. A medida que crezcamos, podemos mejorar estos modelos y personalizarlos por clima y cultivo, manteniendo la promesa de simplicidad y accesibilidad a cualquier usuario. Esta imagen ubica visualmente dónde estamos y señalamos dónde opera Ecocultiva hoy y dónde podemos mejorar. Bueno, avanzando un poco con sombrero amarillo, pues en la perspectiva hemos mencionado que estudio de digitalización agrícola y automatización muestra que las tecnologías tienen potencial para mejorar rendimientos y reducir pérdidas. Bueno, en el artículo se analiza cómo percepciones emocionales, actitudes personales, situación psicológica y disposición subjetiva influyen en el uso de tecnologías digitales a la agricultura, incluyendo apps móviles, conectividad y herramientas inteligentes. Bueno, este estudio tiene como objetivo principal identificar la percepción personal y emocional al uso de estas tecnologías. La metodología aplicada pues, es un estudio cuantitativo transversal basado en encuestas agrícolas, agricultores, análisis estadístico con modelos de regresión y resultados expresados en porcentajes. Bueno, el procedimiento. Primero se elaboró una encuesta estructurada aplicada a agricultores, se midió las actitudes emocionales hacia las apps y sensaciones de utilidad, el nivel de intención que tienen de uso, registro de variables socioemocionales, el análisis de regresión y la comparación de los usuarios versus los no usuarios. Los parámetros analizados fueron, como he mencionado, la percepción emocional, los factores personales como edad, género y experiencia previa, y factores actitudinales como la actitud que tienen frente al uso de estas tecnologías. Como resultados tuvieron que el 54% de la tasa potencial de uso si todos estuvieran expuestos a apps. 64% para la tasa potencial de uso si todos estuvieran expuestos. Y como podemos ver entre estos porcentajes, se observa una mayor ventaja para las personas que están expuestas al uso de estas apps o tecnologías, que aumenta claramente su productividad y que tienen una actitud mejor para el uso de estas apps. Bueno, esto implica nuestro proyecto porque tiene un alto potencial de adopción de éxito de ecocultiva. Si es que ofrecemos funciones prácticas que faciliten el cultivo en casa, tenemos que ofrecer guías visuales, alertas inteligentes y recordatorios. Y pues los datos que habíamos mencionado anteriormente revelan que cuando los usuarios son expuestos y acompañados, las tasas de uso pueden superar el 60-80%, demostrando que una app bien diseñada y que se perciba como útil puede convertirse en una herramienta esencial para quienes buscan cultivar de manera más sencilla y efectiva dentro de casa. Siguiendo. Siguiendo con la parte del sombrero, acá menciona la parte de una revisión tecnológica del ahorro de agua en el riesgo de precisión, es el cual elegí mi artículo, que trata sobre sintetizar evidencias de ahorro de agua y mantenimiento de rendimiento con riesgo de data driven. Eh, Tiene una revisión estructurada de una comparativa de 225 estudios con tablas comparativas de técnicas como sensores para la programación por clima. Usé esto más que todo para aplicarlo a nuestro proyecto en la parte de la mejora del riego, en la mejora del uso de agua, que no use el usuario tanta agua. Eh, Como parámetros analizados tuvimos el porcentaje de ahorro de agua, el rendimiento y la arquitectura de sistemas. Ahora, continuando con las gráficas, tengo esta tabla donde muestra el porcentaje de agua que debería tener uno. Esta es una prueba dura de que el ahorrar agua sin sacrificar la planta es real y replicable, lo cual podemos aplicarlo a nuestro proyecto, tomando una buena decisión en la base de riego.
En la siguiente tabla también mostramos el flujo y el protocolo operativo de riego inteligente, cómo debería ser un riego inteligente para mejorar este consumo de agua que le daremos a las plantas. Y Ecocultiva convierte estos datos en acciones cortas y oportunas para evitar un riego de más. Bueno, continuando con el sombrero verde, vemos que pues, en el artículo investigado se revisan formas innovadoras que tienen los sensores integrados, y los cuales están siendo utilizados para la agricultura, ¿no? El objetivo principal es analizar cómo estos sensores pueden ser usados para desarrollar nuevas aplicaciones agrícolas. Aquí se aplicó una metodología muy simple donde se hizo una revisión sistemática de investigaciones publicadas que incluye más de 40 estudios evaluados. Esto es como todo un resumen. La categoría de soluciones según el tipo de sensor, etcétera. Pues como había mencionado, el procedimiento es la selección de los artículos, la clasificación de sensores utilizados, identificar aplicaciones innovadoras y luego pues resumir oportunidades para nuevas apps. Ya, los parámetros utilizados son pues, los tipos de sensores evaluados, como te he mencionado, y como resultado obtuvieron que la cámara de smartphone tuvo precisión del 80-95% para todas las funciones que podemos ver aquí. Bueno, el estudio demuestra que los sensores integrados según el smartphone, especialmente la cámara, pueden funcionar bien con alta precisión para detectar enfermedades, coloración anormal, etcétera, en las plantas, ¿no? De esta forma notificar al usuario. Y bueno, para aprovechando estas capacidades, la app cultiva puede transformarse en una herramienta inteligente que no solo acopia procesos cultivos, sino que vea, analice y sugiera opciones en tiempo real, diferenciándose pues del resto de aplicaciones encargadas de lo mismo en el mercado. Siguiente. Con el siguiente artículo tenemos la detección de enfermedades con un detector rápido llamado Yoro V4 para poder localizar e identificar síntomas de hojas con buena precisión y velocidad. Ya que este sombrero trata sobre la innovación, quise aplicar este nuevo detector rápido a nuestro proyecto, teniendo una metodología de entrenamiento con argumentación. Como procedimientos tenemos la curación, la partición de entrenamiento, las validaciones, las pruebas. Más que todo esto está estructurado en las tablas y en las imágenes del artículo. En la parte de parámetros se usaron todas esos resultados para verificar ¿cómo se dice? Si el detector es muy eficiente o no. En la parte de los gráficos, también elegí dos gráficos. Puedes continuar. En la parte de los gráficos también elegí dos gráficos. En uno mostramos las métricas, donde se reportan que hay un 0.99 en el accuracy, en la precisión, en el recal y en el F1 score, que muestran que es estable, que si lo aplicamos en ejecutiva, podemos dar orientaciones rápidas y que la confianza mejore. Podemos mejorar estas situaciones de hipótesis con una toma guiada y un diagnóstico, con una toma de foto hacia la planta y un diagnóstico para mejorar y mostrar qué enfermedad tiene esta parte de las plantas. Continuando con la otra tabla, también tenemos aquí la matriz de confusión, donde la parte coloreada es donde realmente acierta y la parte que está en blanco es donde puede confundirse esta detección rápido como YOLO V4, donde si realmente se confunde pedimos unas dos o tres fotos un poco mejores guiadas, lo cual agilizaría un poco la detección de enfermedades en las plantas, pero utilicé este artículo para encontrar una oportunidad de usar este identificador para las plantas de sus enfermedades para nuestra aplicación. Y bueno, continuando con el sombrero azul, pues la solución recomendada aquí es que la puede incluir un plan de trabajo, indicadores y supervisión y un panel de control para el monitoreo, claramente. Bueno, en el artículo investigado, acá este estudio analiza factores estructurales y motivacionales y contextuales que determinan la intención de adaptar aplicaciones agrícolas usando un modelo de ecuaciones estructurales. Esta investigación es altamente estratégica e ideal para el sombrero azul porque permite organizar y dirigir la toma de decisiones sobre cómo debe diseñarse y gestionarse una app para maximizar su adopción. Pues el objetivo principal de esta investigación es identificar qué variables predicen la intención de usar apps agrícolas, incluyendo motivación, percepción y condiciones de soporte. La metodología aplicada pues, es un estudio cuantitativo basado en constructos adicionales y UTAUT, donde se valoraron 394 agricultores, un análisis de multigrupo y confiabilidad de validez confirmadas. El procedimiento, pues, las encuestas fueron presenciales a agricultores de la ciudad de Guanajuato, en México, cuestionarios con 30 ítems sobre percepción, motivación, facilidad y contexto. Se realizó un video introductorio sobre las apps antes de responder y se evaluó los constructos psicológicos de infraestructura. Modelado estadístico de relaciones, causa y efecto, y cooperación entre grupos, según la edad y según la conexión al mundo digital, ¿no? Y bueno, los parámetros utilizados fueron, como bien mencionamos, las variables UTAUT, que son pues la experiencia, el confort que tienen los usuarios, las condiciones de facilidad y la influencia social. Los constructos adicionales, como podemos ver los parámetros, variables modeladoras, que son la edad y la conexión a innovación. Y pues como resultados en esta investigación se obtuvieron que existen factores que sí predicen la intención de adopción, como podemos ver, algunos factores sí predicen, o sea, sí son esenciales para predecir la intención de adopción, y hay factores que no sirven para la predicción de adopción, y los datos demográficos que sí son relevantes, ¿no? Pues que el 94% son hombres, que el 82% tienen celular, y que el 46% ya tienen un smartphone, que el 66% dijeron que la app es una forma rápida de obtener información. Y pues para el análisis de multigrupo, por edad, pues podemos ver que es más fuerte en mayores, es más importante para mayores, y que algunas variables pues aumentan cuando la edad aumenta al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, el estudio implica en nuestro proyecto porque ofrece una guía estratégica clara para Ecocultiva. La adopción dependerá de que la app demuestre el inicio un beneficio concreto, lo cual implica que debemos organizar su diseño y su roadmap
priorizando funciones que tengan un valor inmediato. Desde una perspectiva directa, estos hallazgos pues, permiten estructurar un plan de lanzamiento más efectivo, segmentar a los usuarios según la edad y la experiencia y construir una estrategia centrada en el valor y el aprendizaje. Y pues claramente teniendo accesibilidad tecnológica. Bueno, por último, tenemos el artículo de Sombrero Azul sobre un DDS para la programación de red utilizando una bandeja de tamaño reducido. El artículo trata más que todo de convertir las mediciones simples de la evaporación de la lluvia en una regla operativa de riego, más que todo mostrando que nuestro proyecto va a ser eficiente. Como metodología tuvieron una parte de la instalación de pan reducido, la calibración y unos diagramas de flujo que después estaremos mostrando. En la parte del procedimiento tuvo mediciones continuas, calibración, como lo dije, validación y el DDS, que fue una regla diaria con verificación y ajustes con precipitación. En la parte de los parámetros, eh, no quiero decirlos exactamente, quiero que entiendan que es más que todo las variables para encontrar si realmente el resultado es eficiente en este artículo, si lo mostrado es eficiente. Bueno, en la parte de los gráficos y los resultados tenemos eh, este gráfico que muestra una vista operativa de lo que nuestra app debería replicar, ¿no? Como que el que comienza y el detenido, como que esta vez regas, esta vez no, una verificación de 24 48 horas, si realmente ha regado o no, aparte de que debe ser intuitiva y conecta directo con el uso en clase de Telegram.